Entonces, ha llegado el momento de hablar, muchachos. Ha llegado el momento de hablar de procedimientos, ¿sí? Y el parcial llega hasta procedimientos recursivos. Que ahí está. Ahí llega el parcial llega hasta este slide, ¿sí? Ya para el segundo parcial veremos asignación, tipos y objetos. Eso si la nación del paro no ataca antes, ¿sí? Bien, muchachos. Yo digo que los dos están al mismo nivel. Bueno, muchachos, resulta que ahora para agregar procedimientos vamos a agregar un nuevo tipo de dato que se va a llamar procedimiento. Vamos a llamarlo protval, un valor procedimiento. Recuerden que no hay diferencia entre valores ni procedimientos. ¿Estamos ahí? Vamos a agregar ese nuevo tipo de dato, ¿sí? Vamos a tener dos cosas. La creación de procedimientos que la vamos a hacer con proc y la evaluación que la vamos a hacer con paréntesis, ¿sí? Bien. Entonces vamos a agregar estas dos nuevas sentencias a la gramática. Ya, muchachos, ¿cómo venía el interpretador la semana pasada? Solo primitivas. ¿Qué hicimos en la mañana? ¿Qué hicimos hace un rato? Condicionales y ligaduras. Y ahora vamos a colocar procedimientos. Procedimientos tiene dos variantes en la gramática, que es proc, una lista, abre paréntesis, una lista de identificadores separados por comas, seguido de una expresión. Y tenemos la evaluación que se va a llamar app expression, que va a ser una expresión seguida de expresiones separadas por espacios. Esta primera expresión va a ser un procedimiento y la otra van a ser los argumentos del procedimiento. ¿Estamos ahí? Ahora, a un procedimiento le pueden entrar procedimientos. Bueno, un procedimiento puede sacar procedimientos también, ¿sí? Ahí es donde viene lo divertido del segundo parcial, ¿sí? Del primer parcial. Vamos a agregar, muchachos, estas sentencias a la gramática. Un proc sigue un paréntesis de una lista de identificadores separadas por coma. Recuerden que eso es un separate list, ¿no? Y luego una expresión. Esto va a crear tres cosas. Va a crear, muchachos, va a crear apenas dos cosas. Que esto va a ser una lista de IDs, ¿sí? Y esto va a ser una expresión. Y ahora, en el caso de la evaluación, usted tiene una expresión que esto lo van a llamar radar y una lista de expresiones que van a llamar rans, ¿sí? Radar y ran, ¿sí? Bien. Entonces vamos a poder escribir cosas como esto, muchachos. F es igual a proc de y, z más y, z, bueno, menos z, 5. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues abre paréntesis, el nombre de la función y le manda los argumentos. ¿No estamos creando un lambda y artificial? Sí, eso es un lambda, realmente. Sí, pero es implícito. Sí, realmente es un nombramiento de un lambda. ¿Sí? De hecho, yo podría poner allí el proc genérico. ¿Sí? Pero ya la cosa se complica mucho. Yo podría poner, abro paréntesis, proc x más x, 1 y a ese proc le mando 1 y sí, va a dar 2. ¿Sí? Yo puedo ver los procs así. Realmente proc es un lambda. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, bien, muchachos, tenemos ese otro caso. Bueno, y evaluamos, ¿sí? Bien, hasta ahora no hay nada raro. Ahora hablemos de la semántica. Bien, muchachos, un valor procedimiento, pues, va a crearse, válgase la redundancia, un valor procedimiento se va a crear cuando usted hace proc, válgase la redundancia. Entonces usted va a tener la infraestructura proc, IDs, cuerpo. Entonces esa es la representación interna del procedimiento. El procedimiento tiene que almacenarse de alguna manera, ¿sí? Y para evaluarlo, lo que vamos a hacer, entre paréntesis, el primer argumento siempre va a ser el procedimiento y los siguientes argumentos van a ser los argumentos. ¿Sí? No hemos hecho nada extraño, ¿sí? Bien, ahora sí viene lo divertido. Una vez que usted evalúa un procedimiento, debe crearse un ambiente para evaluar la expresión que está dentro del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llamo a ese señor, acá, yo le digo, hey, F, yo te mando 2 y 28, ¿sí?
Entonces, en alguna parte hay que conectar este 2 con esta Y y este 28 con esa Z. Hay que conectarlos de alguna manera. ¿Cuál es la manera que sabemos hacerlo? Crear un ambiente. Toca crear necesariamente un ambiente, muchachos. Entonces, ya ven, ambientes, ambientes y ambientes. ¿Sí? Entonces, miremos este siguiente programa. Bien, muchachos. Miren acá. Entonces, let x igual a 5, f igual a proc de tal cosa, x igual a 28. Vamos a operarlo. ¿Cómo lo operamos? Inicialmente está ¿quién? El ambiente que siempre debe ir. El papá de todos los ambientes. Si no está, rebajo. Luego, ¿qué viene? En 0, ¿cierto? X igual a 5. ¿Y luego qué viene? El ambiente 1, ¿cierto? Entonces tengo a f y a x, y f es un proc, luego miraremos cómo lo representamos, y luego viene 28. Y vamos a evaluar f de 2, x, ¿sí o no? Entonces aquí viene la vaina. F de 2, x, ¿qué pasa con él? ¿Cuánto vale? Entonces eso implica que en alguna parte, muchachos, se va a crear un ambiente. En proc f, ¿a quiénes tiene? ¿A y? Y a z. ¿Cuánto van a valer? Pues los valores que le vamos a mandar. 2 y, como este está siendo evaluado en M1, va a valer 28. ¿Sí o no? Y él va a hacer la siguiente operación en este ambiente. Va a decir más y, menos z, x. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale y? 2. ¿Cuánto vale z? 28. ¿Y cuánto vale x? Valdrá 5, valdrá 28, valdrá 0. Auxilio. En el próximo capítulo, mentiras. Entonces, muchachos, aquí viene la vaina, es ¿de dónde extiende? Extiende de aquí. ¿De qué ambiente extiende? Extiende del vacío. Viene de ¿dónde extiendo yo? Yo como ambiente, ¿dónde extiendo? Extiendo donde me están evaluando. ¿Dónde lo están evaluando? El ambiente 1. Extiendo donde me crearon, que es el ambiente 0. ¿De dónde me extienden a mí? Entonces, sí, usted porque ya lo vio, ¿sí? Pero, estos muchachos. Sino que, muchachos, ¿qué pasa? Dependiendo donde extiende, ¿qué pasa con el resultado de la evaluación? Va a ser diferente. Necesitamos especificar que extienda de cierta parte para evitar inconsistencias. Vamos a hacer que extienda del lugar donde fue creado. ¿En qué lugar fue creado F? En el ambiente 0. ¿Sí? Entonces, vamos a extender, es que para que quede claro, vamos a extenderlo del ambiente donde fue creado, para evitar inconsistencias. ¿Por qué? Porque cuando fue creado, esta X, ¿cuánto vale? 5, no vale 28. ¿Sí lo ven ahí? Para que sea consistente. ¿Dónde yo lo creé? Cuando yo lo creé, X tenía un valor dado, ¿qué es? 5. Entonces aquí explican eso. Para hacer eso, vamos a introducir algo que se llama la clausura, el closure. Entonces, el closure va a almacenar toda esa información que vamos a necesitar. Entonces, aquí viene la definición del closure. El closure va a guardar los identificadores, va a guardar el cuerpo del procedimiento y va a guardar el ambiente donde fue creado. Se hace una copia de ese ambiente. Si realmente se va a hacer una copia. ¿Sí? Se va a hacer una copia. Entonces, ahora sí.
Cuando usted va a crear, va a aplicar el procedimiento, es decir, cuando usted hace app expression, ¿qué va a hacer? Se va a evaluar, ¿cierto? Aquí que entra. Este es el RAIDOR y estos son los runs. El RAIDOR es un procedimiento y los runs son números o booleanos o otros procedimientos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a evaluar que ProcVal es una clausura que va a tener los IDs, el cuerpo y el ambiente donde fue creado. Este es el ambiente donde fue creado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una eval expression del cuerpo sobre un ambiente extendido que contiene los IDs, los argumentos que se le mandaron y extiende el ambiente donde fue creado. Pilas con eso. ¿Sí? Porque eso cambia los resultados. Y esa es una de las cosas que más fallan en el parcial. ¿Sí? Bien, mucharejos. Entonces, bueno, muchachos. Cuando usted crea un procedimiento, ¿cierto? Se va a crear una clausura. ¿Sí? Y cuando usted la evalúa, ¿cierto? Pues sencillamente pues se va a llamar ese procedimiento apply procedure. El proc, pues lo devuelve un procval. Y los argumentos, pues es un eval runs. Eso va a volver una lista de números o una lista de procval o una lista de booleanos, lo que sea. ¿Sí? Y pues se hace eso. Bien, muchachos, vamos a algunos ejemplos. El más facilito de la tarde. Empezamos ahí. Entonces, ayúdenme a dibujar estos ambientes, muchachos. ¿Quién empieza? Enti. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? ¿Y ahí quién sale? El ambiente 0, XYZ 425, 4, 2, 5. Y aquí se va a crear un ambiente nuevo que tiene a quién? A F. Pero F, ¿qué es? Es una clausura, es un closure que contiene los IDs, que es X, y lo que hace por X, X. Pero ¿qué me falta? El ambiente donde fue creado. ¿Y en qué ambiente fue creado eso? En el ambiente 0. Él va a contener esas tres cosas: la lista de IDs, el cuerpo y el ambiente donde fue creado. Y aquí viene finalmente en 1. Y esta vaina va a ser evaluada en 1, f de z. F de z va a ser evaluado en 1. Antes que nada tenemos que resolver lo que está a la derecha. Entonces sería f de qué. Buscamos, aquí está z. No, aquí está z. Sería f de 5. Bien, ya tenemos el argumento. Cuando pasa eso, ejecutamos el... Entonces eso implica que se va a crear un nuevo ambiente en procf, ¿cierto? Cuyo valor de x va a ser 5. Claro, es lo que le mandaste. Lo que le mandaste acá es lo que le entra acá. Entonces x vale 5. Y ahora hace por x, x, resultando en 25. Y ese es el valor final de la expresión. Easy peasy. Bueno, aquí está bla bla bla, bla 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 bla, bla bla, bla bla, bla 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 bla, bla bla. Ustedes lo leen. No, no se puede. Bien, muchachos. Pero yo aclaré que no era válido. Bien, muchachos, entonces empezamos. Un ambiente inicial en 0 que contiene aquí y, z, f, donde ellos valen 2, 3, 4, closure. Miren la belleza que voy a hacer para que lo disfruten. Closure x, xy, que va a ser más x por y, x, ¿sí o no? Ustedes van a evaluar, ese es el ambiente inicial, muchachos.
Sí, es F es esa vaina. Y vamos a hacerlo. Let P es igual a proc de X más X, coma Y. Ah, no, pero pongámoslo de F de Y, de F de Y, F recibe 2, ¿no? F de Y, coma F de X, coma X. Q es igual a let de Q igual a proc de X, Y más Z, F de X, Y. Y Q de 2, 3. Y pongámoslo así suavecito. Let, no señor. If, ¿cierto? Miren acá. Let T igual a proc de Z más Z, menos Z, Y. In Z, perdón, T, y le enviamos F de XY. Then, ¿cierto? Let Q igual a más 8, proc de Z más Z, Y le enviamos 8 in más Q, Z. Pongamos un el suave, el 7. Bien, muchachos. Ve, profe, ¿no ¿Qué? faltaría cerrar el paréntesis del más? ¿Cuál es el paréntesis del más? El que está en- Ah, sí. Gracias. Danke schön. Bien, muchachos. Manos a la obra. Ahí está su buen ejercicio.